Jacqueline, Marco Antonio, María Gracia, Mía, Mirko, Noemí, Rebeca, Sebastián, Sol, Sonali. Buenos días. William. Bien. Buenos días a todos y a todas nuevamente. Hoy día vamos a tratar un tema que da mucho sentido a la epidemiología y a las intervenciones de la epidemiología. Nuestra primera unidad ha sido dedicada especialmente a entender el marco de trabajo de la epidemiología, especialmente en nutrición. Así hemos visto el método epidemiológico para crear conocimiento de los problemas de salud o de enfermedad. Hemos visto los determinantes, ¿no? Hablando de la definición de epidemiología de causas y consecuencias de los eventos en salud. Hemos hablado de la importancia de la ubicación de los problemas geográficamente, de la globalización del tema en relación a seguridad alimentaria, en relación a todos los factores, y hemos dedicado un buen tiempo a comprender el campo de la epidemiología. Y luego, en la segunda unidad, ya hemos empezado a medir las intervenciones, en medir los efectos, las consecuencias, la forma como se presentan los eventos, ¿no? Y al terminar, y por tanto, hemos dado una revisión a las formas de medición. O sea, hemos definido el campo, hemos decidido qué cosa nos interesa y ahora hemos empezado a medir en esta unidad que estamos terminando hoy. Hemos medido en una forma descriptiva, llana, ¿no? La distribución, la frecuencia, para que sea posible comparar entre los eventos en diferentes poblaciones, las tasas, la razón, en fin. Y hemos empezado a ver la medición de la asociación. ¿Hay riesgo o no hay riesgo? ¿Y de qué manera se presentan estas posibilidades de medir los riesgos? A través del riesgo absoluto que ya conocíamos, ¿no? De un evento que aparece y se mide sobre la población no expuesta como riesgo absoluto, y hemos empezado a ver también el riesgo relativo cuando se comparan dos mediciones, ¿no? O bien cuando lo que tenemos es un evento y estamos buscando a qué podría estar asociado, perdón, encontramos la utilidad del riesgo de las probabilidades. Hoy día, ¿no? Habiendo revisado el concepto de riesgo relativo, ¿no? Entre la enfermedad o el evento incidente en población expuesta sobre el riesgo de la población no expuesta, que es el riesgo relativo, ¿no? Que nos da un número. Y de acuerdo al número, a esa cantidad, nosotros decimos si hay asociación, hay un riesgo. Pero no sabemos a cuánta gente afecta ese riesgo. No sabemos a qué proporción de la población afecta ese riesgo. De ahí la importancia de que midamos también el impacto, ¿no? De las mediciones. No es suficiente conocer si hay un riesgo y obviamente con los intervalos de confianza que ya hemos dicho, ¿no? Que son efectos directos de la medición, los extremos máximos y mínimos. Necesitamos saber
si esa exposición, digamos, afecta significativamente a la población en general, ¿no? Si es más grande entre las personas, a cuántas más grandes se refiere, y eso es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. No podría estar una decisión de política de salud, ¿no? Completa sin antes estimar a cuánta gente va a servir esa decisión. Por eso es muy importante que la reflexión que este tema de hoy, que seguramente ustedes ya han estado mirando por las lecturas, se haga, es más que nunca pertinente en este momento en la salud de nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, por ejemplo, el caso de la anemia, ¿no? Acaban de salir los resultados, como hemos estado viendo en las prácticas, de la ENDES última, y a pesar que ha bajado el umbral, ¿no?, de anemia para convertirse, para decidir si una persona tiene anemia o no, ya no es 11 gramos por mililitro, gramos por decilitro, esto es 10.5 ahora, ¿no? Pero aún así la cifra de anemia en el país ha aumentado proporcionalmente de acuerdo a la última ENDES. Esto quiere decir que las políticas que se están asumiendo por alguna razón no están funcionando. Entonces, nosotros necesitamos, ¿no?, medidas como esta de impacto para ver cuánto, ¿no?, a priori una medida puede cambiar esa realidad. No solamente es una medida de causalidad la que nos hace falta ensayar, ¿no? Estamos enfocando mucho en la entrega de fierro, pero no estamos viendo qué otras variables entran en el concepto de anemia en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en cada región, en cada contexto donde viven los niños, que pueden tener diferentes causas. Entonces, un profesional de salud que mira, que observa esa realidad, ¿no?, por más que haya directivas de carácter nacional, nosotros vemos que en las directivas de carácter nacional sí se comprenden los detalles estos de la inflamación crónica del intestino para producir la anemia o el asunto de otros factores de micronutrientes, etcétera, o parásitos intestinales que están afectando y que no están siendo suficientemente manejados como políticas de salud y que podrían serlo en aplicación de la norma nacional a nivel local. Entonces, ustedes van a necesitar sus instrumentos para ver si hay riesgo y si hay una medida que ustedes están utilizando, cuánto esto va a servir al cambio, ¿no? Bien, entonces vamos a ir de frente al análisis de esta sesión que he preparado para ustedes con la finalidad de profundizar en nuestra comprensión de lo que estamos viendo cuando analizamos las medidas de impacto. Me avisan, por favor, si ven mi pantalla. ¿Se ve? Sí, se logra. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hemos estado mencionando que con la identificación del riesgo relativo, ¿no?, es posible, ¿no?, saber que hay un factor de riesgo, ¿no? Hemos visto varios ejercicios y cuando se compara el riesgo en expuestos sobre el riesgo en los no expuestos, tenemos un riesgo relativo, un riesgo que señala la comparación de dos incidencias, ¿no? Bien, pero es un número. El riesgo atribuible, que es lo que vamos a conversar hoy día, lo que hace es expresar la cantidad de personas o la proporción de ellas, ¿no?, cuya enfermedad se puede atribuir a este factor. Entonces, acá con riesgo atribuible ya decimos, bueno, es medida de impacto, porque yo quiero esto, hay un riesgo, pero yo quiero saber a cuánta gente o a qué proporción de esa población va a afectar este riesgo, este factor. Y en particular en epidemiología nutricional, ¿no?, las medidas de impacto permiten estimar cuánto se puede reducir la carga de una enfermedad o un problema de salud si se elimina o modifica un factor de riesgo relacionado con la nutrición.
Por ejemplo, el exceso de sal, el bajo consumo de frutas, el sobrepeso, o en el caso de anemia infantil, ¿no? Como factor protector, incluyendo, digamos, algún nuevo conocimiento que no esté entrando en la ecuación del cuidado de los niños, como es, por ejemplo, la salud de las madres, ¿no? La salud mental de las madres. En la última semana que ha pasado, yo he tenido oportunidad por un trabajo de investigación que estoy haciendo en la facultad, de ir a un distrito rural que está a 3.400 metros de extrema pobreza en la provincia de Yarohuilca, en Huánuco, en el distrito de Chavinillo. Es uno de los distritos de mayor pobreza en el país. Estamos haciendo un estudio de la percepción de las mujeres respecto del desarrollo infantil temprano, porque la hipótesis en ese estudio es que la persona que está cuidando al niño no está totalmente en control, digamos, de su conocimiento respecto de la importancia del desarrollo infantil temprano o de lo que significa el desarrollo infantil temprano, sino de cómo es así que ella enfrenta su día a día, ¿no?, para el cuidado de su niño. Cómo es así que la mayor parte de las señoras, de las mujeres que viven en esa comunidad, la mayor parte, ¿no? Bueno, un buen grupo, ¿no? Son 45%, son mamás solas, ¿no? Y en esos distritos no hay absolutamente nada que hacer para esas señoras excepto tener una pequeña venta de golosinas y cosas en la puerta de su casa, o cultivar un poco si no pueden tener capital de invertir en esa tienda, tienen que producir habas o papas en pequeña cantidad para sobrevivir. O sea, hay acabar el día, ¿no?, o dedicar todo el día solamente a cuidar el bebé sin nada más en el escenario de su futuro. Entonces, la salud mental de la mujer, por más que comprenda la importancia del desarrollo infantil temprano, no está en condiciones de entregar todo lo que quisiera al bebé, ¿no? Entonces, hay causas que no son materia de política, como en este caso el estado mental de las mujeres, y cómo poder atenderlas, de las cuales depende que no estemos aplicando bien la política, ¿no? O sea, tenemos una idea, imponemos el asunto de la adherencia al fierro, ¿no? Y hay toda una serie de programas sociales al respecto, pero no está funcionando. Entonces, sí necesitamos tomar medidas, pero también tenemos necesidad de saber qué impacto van a tener esas medidas, porque va a haber una necesidad de inversión. Entonces, el riesgo atribuible funciona tanto en el aspecto negativo, ¿no?, de decir cuánta enfermedad va a producir, también puede funcionar en la medida de cuánta enfermedad va a prevenir, ¿no? Y esto es la importancia de las medidas de impacto, ¿no? La pregunta típica, ¿no?, en ejemplo ilustrativa, podría ser: si se aplica un programa de prevención de obesidad, ¿cuál sería el impacto de este programa? O si se aplica un programa, digamos, de disponibilidad de agua segura en los hogares, ¿cuál va a ser el impacto en la prevención de la anemia? O si se hace un programa de salud mental a las madres, ¿no?, en estas zonas rurales, en donde realmente las mujeres que se quedan son realmente las mujeres que no han podido emigrar, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a cambiar el impacto de este programa? Y si vale la pena, entonces cambiar el programa, ¿no? Hoy día vamos a ver la definición de la práctica de este riesgo atribuible, el riesgo atribuible porcentual, el riesgo atribuible poblacional y el riesgo atribuible poblacional porcentual. Tenemos un ejemplo que estamos tomando de este estudio clásico de la ciudad de Framingham, en Massachusetts, en Estados Unidos, y la virtud que tiene es que más o menos hasta hace 10 años estos datos eran resultado de 16 años de seguimiento a mujeres y varones seleccionadas de este distrito, ¿no? Y la idea era ver si se producía en el seguimiento a estas personas enfermedad coronaria o no, según que fueran hipertensas o no. Entonces, acá teníamos la exposición al factor de riesgo de hipertensión
y los que no estaban expuestos. Y hallaron, ¿no?, que en el grupo que tenía hipertensión había 12 personas que desarrollaron enfermedad coronaria y 206, ¿no?, que no tenían hipertensión, que desarrollaron enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, tenemos el clásico ejemplo en donde tenemos el riesgo en expuestos, la enfermedad en expuestos y la incidencia en los no expuestos. De un total, ¿no?, de 22 hipertensos y de 1090 que no eran hipertensos. Este cuadro era el estudio de base y lo que tenemos ahora es que hallar el riesgo relativo en los expuestos a hipertensión. Y el riesgo relativo es 12 sobre 22, 545 por 1000 expuestos, y en los no expuestos, 206, ¿no?, sobre 1009, ¿no?, lo que lleva a un riesgo relativo de 2.89, tomando obviamente la incidencia en expuestos 12 sobre 22 y la no expuestos 206 sobre 1009. ¿Ok? Entonces, lo que podemos decir, ya esto lo teníamos desde la semana pasada, es que los individuos hipertensos tienen 2.89 veces el riesgo de enfermar que el de los no hipertensos, ¿no? 2.89. O bien que la exposición al factor de riesgo incrementa 1.89 veces el riesgo de hacer enfermedad. 1.89 porque se considera que es sobre el 1, que es lo equivalente en ambos grupos, ¿no? Ok, entonces tenemos ya un dato que es importante, o sea, 2.89 es un riesgo alto de que la hipertensión esté vinculada, asociada a la enfermedad cardíaca coronaria. Ahora, lo que nosotros necesitamos es hallar cuánta gente significa este riesgo, cuánta gente de cuántas personas estamos hablando con este riesgo de 2.89. Entonces, encontramos que la incidencia, este dato, estamos hablando de 545, que es el que resulta el riesgo, la incidencia en expuestos, 12 sobre 22, 545, la incidencia en no expuestos, 206 en 1000, y la cantidad de personas, ¿no?, que van a estar con enfermedad entre los expuestos es la diferencia entre la incidencia expuestos y los no expuestos. Estamos hablando de 356.5 por 1000 expuestos, ¿no? Es el exceso de riesgo de enfermedad que se atribuye a la hipertensión, ¿no? Quiere decir que si los individuos expuestos a hipertensión dejaran de ser hipertensos, porque hay unas medidas para eliminar el factor de riesgo de hipertensión, solo quedaría el riesgo absoluto de los no expuestos, que es esta cifra que resulta de los 206 sobre 1090, ¿no? Habríamos eliminado esta exposición, este riesgo atribuible de 356 por cada 1000 expuestos, ¿no? O sea, si fuéramos exitosos en implementar una medida de control de hipertensión, lograríamos 356, ¿no?, por 1000 menos personas afectadas de enfermedad coronaria si controlamos este factor de hipertensión. Esa es la interpretación. Por eso ustedes se dan cuenta que es sumamente importante en epidemiología. Si se toma una decisión es para saber cuánta gente menos enferma va a haber o cuánta gente más protegida va a haber, ¿no?, según el caso que estemos tratando. Ahora, hay un dato importante también en riesgo atribuible, es de toda esta población, ¿no?, de expuestos y qué proporción significa del total de las personas expuestas a hipertensión. En este caso, estamos hablando de la división, qué fracción es esta 545, ¿no?, del total de personas. Se disminuye, se resta proporción para hallar la proporción y resulta que el hecho de ser hipertenso equivale al 65%
de la enfermedad coronaria. O sea, está estableciendo esta relación entre estas dos incidencias de expuestos y no expuestos, y proporcionalmente el 65% de tener enfermedad coronaria por la variable de hipertensión equivale a los hipertensos, ¿no? O sea, sigue siendo un valor importante, de acuerdo al estudio de Framingham. Estos son estudios reales, ¿no? Poblacionales. Ahora, otro dato importante a considerar para comprender el impacto es el riesgo atribuible ya no solamente en las personas que tienen, que están expuestos o no expuestos, ¿no? Estamos hablando ya del total de la población, que son 1.112, ¿no? Sabemos que hay un número de personas que son hipertensas, ¿no? Y que de las cuales 12 han hecho enfermedad coronaria, son 22 el total de los que han sido expuestos, pero hay 1.090 que no han sido expuestos, por supuesto, de los cuales 206 han hecho enfermedad coronaria y 884 no han hecho. Entonces tenemos un total de personas en la población total que está bajo el estudio, son 1.112. Entonces, el riesgo atribuible a la población, ¿no? Es el riesgo en todo el grupo, en toda la población. Y ahí tenemos el riesgo poblacional, es el que queremos nosotros hallar, ¿no? Es el que vamos a identificar en este momento, ¿no? Para eso se obtiene la incidencia en la población total, que es este dato. ¿Cuál es la cantidad de enfermedad coronaria en toda la población? Son los que han hecho, habiendo sido expuestos a hipertensión, y los que no están expuestos a hipertensión, pero han hecho enfermedad coronaria. Entonces son 218 sobre 1.112, ¿no? Entonces tenemos la incidencia en la población es de 196 por 1.000 habitantes. Para el cálculo de la incidencia poblacional, nosotros necesitamos este dato de 196, ¿no? Por 100.000 habitantes en la, en la población total, menos la incidencia en los no expuestos. Y resulta que cuando ya restamos la incidencia en los no expuestos, en la población nos estamos quedando solamente con 7 por 1.000 habitantes, 196 menos 189. O sea, ya hablando de toda la población, resulta que en ese nivel, nos estamos quedando solo con 7.0 dato por 1.000 habitantes. Esto quiere decir que la hipertensión no es un hecho muy frecuente en esta población, a pesar que tiene un alto riesgo, ¿no? Entonces, dice, la interpretación es que a pesar que el riesgo atribuible nos ha resultado 7.0 por 1.000 habitantes. Si no hubiera habido el factor de riesgo de hipertensión, el riesgo absoluto sería 189 por 1.000. Nos estaríamos quedando, ¿no?, con 189.000, ¿no?, por 1.000 personas en vez de 196. La diferencia es solo de 7 por 1.000 habitantes. Recordemos este dato para que lo vamos a volver a traer en unos minutos, ¿no? Acá tenemos otro concepto importante, que es la proporción del riesgo. Un momentito, por favor, voy a ver qué está pasando.
Ok. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ya, gracias. Disculpen gracias por su comprensión. Tengo una perrita que hace mucho ruido cuando hay ruidos en la vecindad. Bueno, entonces les decía que este criterio del riesgo atribuible en la población es el criterio más importante de todo lo que estamos viendo esta mañana, porque nos sirve para ver no solamente el riesgo en el grupo de expuestos o no expuestos, sino a cuánta gente va a beneficiar una medida de salud pública. Y esto tiene que ver, obviamente, con el riesgo relativo del problema, como el caso de la hipertensión, pero también con cuán frecuente es la hipertensión a nivel de la población. Es frecuente, pero no es tan frecuente como otros temas, como vamos a ver después, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, el riesgo atribuible a nivel poblacional ya va siendo solo 7 por 100.000, ¿no? Entonces, esto nos dice, bueno, voy a hacer todo un trabajo de una campaña para controlar la hipertensión, ¿no? Muy masiva, ¿no? Muy intensa, pero solamente voy a afectar a 7, ¿no? Por 100.000 habitantes, ¿no? Como hemos visto en por 1.000 habitantes, de 1.000, y hago un trabajo y expongo a 1.000 personas con todo lo que el trabajo ese que puede significar, y solamente voy a haber cambiado un 7%, ¿no? de exceso de enfermedad. Entonces, desde un punto de vista de decisiones en salud pública, tengo que ver si esto es posible hacerlo de otra manera, ¿no? Algo así como lo que veníamos hablando al inicio de esta conversación. Si estoy invirtiendo tanto y no estoy cambiando tanto a nivel poblacional, de repente hago un nuevo estudio de causalidad, hago un nuevo estudio del concepto de la enfermedad y cómo se aplica, y las medidas para que se flexibilice, digamos, las intervenciones de región a región, se facilite otro tipo de intervenciones, entonces podríamos hacer algo más efectivo, ¿no? Entonces, aquí lo que se halla para hallar el riesgo atribuible en la población es, riesgo atribuible proporcional, ¿no? Ahí necesitamos el riesgo, es la incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos porque es proporcional, sobre la incidencia en la población por 100. Acá es recordar las fórmulas nada más, y encontramos, ¿no?, que el riesgo atribuible en poblacional porcentual es de 3.6. O sea, sigue siendo bajo, ¿no? Expresa la magnitud en que se reduciría la incidencia en la población si se eliminara la hipertensión. O sea, si se tuviera éxito en eliminar la hipertensión en toda la población, se habría conseguido reducir solamente el 3.6% del riesgo absoluto de tener enfermedad coronaria, ¿no? Bien. En la práctica, que ya les he alcanzado, en la que se va a ver, ustedes van a trabajarla en la subsiguiente semana, después del examen, van a ver que el estudio de Framingham, y también pueden revisarlo en la referencia que les he dado del estudio de Framingham, en esa práctica ustedes van a ver que el estudio real evaluó no solamente la hipertensión como factor de riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, es un estudio real, famoso mundialmente, sino también estudiaron la cardiomegalia, o sea, la silueta grande del corazón en los rayos X o en la ecografía, la silueta grande, la cardiomegalia, o el tabaquismo, ¿no? Y les voy anticipando que, así como acá,
se encontró el 7.6% de riesgo atribuible poblacional porcentual para la hipertensión. En el caso de tabaquismo, se encontró casi 39%. ¿Qué quiere decir? Que el tabaquismo, ¿no? La cifra de riesgo atribuible poblacional porcentual del tabaquismo tenga 39 versus 3.6. Lo que hicieron los investigadores de Framingham fue establecer factores de riesgo, hipertensión, cardiomegalia, tabaquismo y otros. Pero, ¿cuál es la relación de tabaquismo, ¿no? y enfermedad cardíaca coronaria? También es plausible, también es causa de enfermedad cardíaca coronaria. Lo que pasa es que siendo, ¿no? el el riesgo relativo de tabaquismo directamente medido en función de producir enfermedad cardíaca coronaria, es, a diferencia de lo que tenemos acá, el riesgo relativo en tabaquismo es de 1.8, o sea, casi un punto menos que el riesgo de hacer enfermedad cardíaca con hipertensión. Por tabaquismo es menor. Sin embargo, ¿no? Acá vemos que sale con casi 30% de riesgo atribuible poblacional porcentual. Quiere decir que si es 30%, quiere decir que si hacemos una intervención fuerte, medida, para controlar el tabaquismo, vamos a ver afectado 30% de la enfermedad. Vamos a ver bajado 30% con medidas a nivel poblacional. O sea, quiere decir que a pesar que tenemos un riesgo relativo más alto con la hipertensión en relación al tabaquismo, sin embargo, con medidas para controlar el tabaquismo, disminuiríamos 30% la enfermedad cardíaca coronaria, ¿no? Ahí es donde reside la importancia de la medición del riesgo atribuible, ¿no? de una enfermedad a nivel poblacional y porcentual. O sea, en particular, el riesgo atribuible poblacional sirve para tomar decisiones de intervenciones o para priorizar intervenciones, ¿no? de alcance poblacional. En otras palabras, si ustedes tuvieran que tomar una decisión y tuvieran una limitada cantidad de recursos, invertirían en bajar la hipertensión o en bajar el tabaquismo. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Estamos hablando de estudios ya de hace más de 40 años, ¿no? Y después se han evaluado hace 20 años y se sigue evaluando otros factores, pero el tabaquismo ya es una cosa que se ha establecido, ¿no? Y ha bajado mucho, y en fin. Entonces, las medidas de salud pública consideran estas mediciones de riesgo atribuible con mucho detalle, ¿no? Vamos a ver otras aplicaciones ahora. Pero en nutrición, por ejemplo, ¿no? Se conoce que hay estudios también, ¿no? Un ejemplo ilustrativo, en este caso citamos, que si hay un alto consumo de bebidas azucaradas y tenemos por diferentes estudios que se están publicando, que el riesgo atribuible poblacional, ¿no? Del 15% para diabetes tipo 2 en una población, significa riesgo atribuible poblacional porcentual, y el resultado es 15% para diabetes tipo 2, significa que eliminar, ¿no? La exposición a bebidas azucaradas podría reducir un 15% de todos los casos nuevos de diabetes en la población. Ese es el nivel le puedo decir, de importancia que tiene esta medida de impacto, ¿no? Ahora, si se conoce que esto es apropiado, ¿no? Nosotros en otros países ya adoptaron, ¿no? Y en la parte educativa, sobre todo a la población general, el efecto nocivo de las bebidas azucaradas y están bajando, ¿no? Entonces ya se hacen otro tipo de endulzamientos, etcétera, pero hay
ya ustedes van a entender también los problemas económicos y de los grupos de interés que no quieren difundir, y tenemos el tema de los octógonos, en fin, ¿no? Pero el hecho es ese. Si se disminuyera la proporción a nivel poblacional, o sea, de disminuir bebidas azucaradas, podríamos reducir en 15% los casos nuevos de diabetes. Esa es la aplicación. Y otras áreas ilustrativas que ustedes pueden tener, utilizar esto es obviamente para la evaluación de los etiquetados, los impuestos, la reformulación de la composición de los alimentos, las guías alimentarias, los programas comunitarios, ¿no? De acuerdo sobre todo a la disponibilidad de alimentos, ¿no? Se critica mucho la mezcla de alimentos en las zonas rurales, por ejemplo, donde yo estaba hace poco. Pero las mismas madres dicen, ¿no? Ya no consumimos habas que producimos. Ahora hay los dineros, y eso ustedes lo saben por su misma profesión, ¿no? Por su mismo entrenamiento profesional de nutrición, ¿no? Las bodegas en las zonas más alejadas están llenas de alimentos ultraprocesados y con grasas que no se conocen. Entonces ya no se consume las habas, los granos también. Como no hay incentivo, no se producen, ¿no? Entonces, toda una cadena de cosas que ya hemos conversado antes. Y finalmente, la aplicación de esta intervención sirve para modificar, para hacer modelos, ¿no? Entonces, o para proyectar en cuánto tiempo, como vamos a ver más adelante en los tipos de diseños de series de casos, vamos a modelar, digamos, ¿no? Hoy día estamos logrando esto después de 3, 4 años, y si seguimos en este plan, esto es lo que vamos a modificar en la población, ¿no? Esa es la importancia de esta medición de riesgo atribuible. He conseguido este caso, ¿no? Que es una revista de acceso abierto, en donde se encuentra que en un estudio, un metaanálisis, ¿no? Varios estudios de investigación, 625,000 estudiantes, pacientes se incluyeron, en donde la obesidad se encontró asociada con casos severos y mortalidad en pacientes con COVID. Y este metaanálisis entonces encontró que había, lo que interesa en este caso es que había un odds ratio, ¿no? De 2.73 de hospitalización, 1.72 enfermedad severa, para también un riesgo significativo para ventilación, para enfermedad severa 3.81, para ventilación mecánica, bueno, menos aún, pero para enfermedad severa 3.81, ¿no? Otro dato significativo, en admisión a unidad de cuidados intensivos, 2.25, y bueno, mortalidad 1.61. O sea, el asunto es que los pacientes con obesidad pueden tener un gran riesgo de infección, hospitalización, enfermedad severa, ventilación mecánica, etcétera. Con este estudio de metaanálisis, que ustedes saben, es la recopilación de una gran cantidad de estudios y una gran cantidad de pacientes bajo la lupa, ¿no? En este estudio queda claro que había en general un mayor daño a la salud por enfermedad severa, 3.81, por obesidad, ¿no? Por tener complicaciones de COVID por obesidad. Ok, entonces, por otro lado, o sea, ya nos quedamos con la idea importante del factor de riesgo de obesidad para hacer enfermedad severa con el COVID. Por otro lado, tenemos que es posible, ¿no? Cuando no tenemos todas las medidas, todos los datos, porque en determinado momento uno puede decir, me falta un dato en los no expuestos, o me falta otro dato para yo sacar una conclusión. Entonces, yo encontrando
buscando la manera de ver cómo hacer cuando no tenemos todos los datos y sin embargo tenemos que hacer un mínimo análisis, ¿no? Diciendo de dónde están viniendo o cómo podemos tomar una decisión, si se basa esto en evidencias. En este estudio se halla que la estimación el riesgo atribuible, ¿no? El estudio de riesgo atribuible en estudios de casos controles, que es también mucho de lo que ustedes van a hacer, por las razones que hemos dicho en las sesiones pasadas. Los estudios de caso control se manejan con este criterio de riesgo de probabilidades, ¿no es así? Porque uno tiene ya una enfermedad dada y nosotros queremos saber a qué factores se ha expuesto la persona para comparar cuáles de ellos podrían tener la probabilidad de haber causado esa enfermedad. Entonces se estudian los casos y los no casos, ¿no? Bueno, entonces en ese tipo de estudios de casos controles, ustedes están dando cuenta que no estamos hablando de incidencia de riesgos, ¿no? No estamos hablando de riesgos absolutos, estamos hablando de odds ratios. Entonces, de todas maneras, esos temas de odds ratios, esas situaciones de odds ratios también nos pueden proporcionar información de riesgo, ¿no? Para que nos pueda servir, digamos, para nuestro estudio. En este estudio que les he copiado acá, ¿no? Tiene su tiempo, 94, en John Hopkins, se hace análisis en relación al riesgo atribuible cuando se conoce la incidencia en la población, ¿no? Que es la P acá, la incidencia en la población de expuestos, y se conoce el dato del riesgo relativo. O sea, recuerden esta fórmula porque es una fórmula alternativa que es válida para poder hallar, ¿no? La estimación del riesgo en la población, ¿no? Porcentual, que es para lo que nos va a servir, porque venimos ya del hecho de que la enfermedad de la obesidad es una enfermedad importante para adquirir enfermedad severa o mortalidad en pacientes con COVID, que nos ha mostrado la pandemia de los hace 2 años. Entonces, teniendo en mente esta información, podemos hacer un ejercicio, digamos, solamente con la finalidad de demostrar la utilidad del riesgo atribuible, ¿no? Poblacional, proporcional, de la obesidad que ha pasado en nuestro país, ¿no? Nosotros hemos tenido un exceso de mortalidad reconocida a nivel global, digamos, por el COVID, como Perú. Es innegable que en la región también. Entonces, como tema propio, la preocupación es por qué hemos tenido este desenlace, digamos, ¿no? Y lo que nosotros tenemos ya por datos existentes de la ENDES del año 2022, del tiempo de la pandemia, este índice esta incidencia poblacional que nos dice que el 24% de adultos peruanos presentan obesidad. O sea, ya tenemos un dato importante, ¿no? De incidencia poblacional, que es el 24%. Y por otro lado, tenemos este dato de riesgo relativo, ¿no? De obesidad y enfermedad de COVID, por el estudio que acabamos de ver acá, en este estudio global, este metaanálisis, ¿no? Donde nos están hablando de la presencia de hospitalización, nada más, ¿no? Que está, en fin, todos estos datos que ustedes mencionan acá, aquí estamos recogiéndolos para ver cuánto es la incidencia, el riesgo relativo en este estudio de
del British Medical, del Public Health del 2021, del metaanálisis que les he mostrado. O sea, sí tenemos un dato, no lo tenemos en el Perú del riesgo relativo, pero este metaanálisis nos puede servir. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que la incidencia en la población por el riesgo -1 sobre la incidencia en la población con riesgo -1 más la unidad por 100 nos resulta en una incidencia teniendo, siempre que tomamos la incidencia en la población de 0,24 y el riesgo relativo de 1,52, nos resulta, aplicando la fórmula, en 0,111 o 11%. Quiere decir, ¿no?, haciendo la interpretación de acuerdo a lo que hemos seguido, que aproximadamente 11% de las muertes por COVID en adultos peruanos podrían haberse atribuido a obesidad. O sea, esto obviamente es una construcción que estoy tratando de hacer, todavía falta demostrarlo, pero lo pongo acá como una provocación, digamos, a que utilizando el conocimiento, la evidencia disponible para nuestro país, como es la ENDES, y para el tema de la riesgo relativo de la enfermedad que está publicada también en tiempos de COVID. Entonces, aplicando las fórmulas de riesgo atribuible, poblacional, porcentual, nosotros podamos llegar a la conclusión de que hay un exceso de mortalidad que se ha producido por el COVID en nuestro país a partir de la gran cantidad de obesidad que tenemos, la prevalencia de la obesidad en nuestro país. En otras palabras, ¿no? En ese momento de la pandemia teníamos una gran cantidad de obesidad y en ese momento el riesgo de tener mayor complicaciones por obesidad entró en juego, ¿no? Pero no es una cosa que hubiéramos podido controlar, ni con ventiladores, ni con pruebas rápidas, ni con pruebas moleculares, no era nada, ya era una enfermedad en la población. Entonces, si nosotros queremos mejorar la respuesta de nuestra población para futuras exposiciones masivas, tenemos que tomar en cuenta que la obesidad hace daño al funcionamiento del organismo y que tarda en instalarse y que tarda en resolverse y que entraña decisiones políticas, controlarlas, y que hay que enfrentar determinantes, como hemos visto en alguna clase, comerciales que están muy llevados a responder sus ingresos después de sus inversiones. Entonces, es un círculo vicioso en el que la forma de analizar los problemas con un enfoque epidemiológico, de observación, de análisis, ¿no?, de comparación, de conclusiones, se tiene que instalar, porque esto no está mejorando, ¿no? La obesidad y el sobrepeso en nuestra población sigue y es un tema directamente relacionado a la profesión, ¿no?, de la nutrición, con todos los antecedentes que hemos visto. Bien, esto era el propósito de esta búsqueda, digamos, bibliográfica de la importancia que la obesidad ha tenido en el exceso de mortalidad medida a través del riesgo atribuible poblacional porcentual, ¿no? Acá hay un cuadro resumen en donde no voy a repetirlo todo, acá tienen sus fórmulas. En el riesgo relativo, la razón de tasas, riesgo atribuible, la diferencia de tasas, el riesgo atribuible porcentual en expuestos, comparando expuestos expresado porcentualmente, el riesgo atribuible en la población, no solamente en los expuestos, sino en toda la población, y el riesgo atribuible porcentual poblacional, ¿no?, en toda la población donde estamos intentando poner la medida, ¿no?, de salud pública. Y acá están las dos fórmulas, la clásica, y acá la nueva esta que les estoy poniendo, cuando se asume
por estudios de riesgo, de odds ratio, porque en estudios de casos controles lo único que podemos tener es estudio, pero igualmente, ¿no? Es un estudio de una razón de probabilidades y que se puede, porque ustedes ya lo hemos revisado también, cuando hay datos, cuando se explica la obesidad como causalidad, ¿no?, en determinada enfermedad, se puede asumir como un nivel de incidencia también, asumiendo que sí hay mucha certeza de que la obesidad puede causar esta inflamación crónica y el daño en la población. O sea, hay que, en cierta forma, si se ponen los conceptos con los cuales se ha analizado, se somete, ¿no?, al análisis de los pares, y esto es lo que he querido yo presentar solamente para graficar la importancia de la medición, de las medidas de impacto, sobre todo si son riesgos atribuibles en la población, ¿no? Y eso era lo que había preparado para hoy. No sé si hay alguna pregunta. En todo caso, les he puesto también el ejercicio, ¿no? Los ejercicios. Este estudio de Framingham, les recomiendo que lo vuelvan a hacer con mucho detenimiento, porque es la evidencia más grande que tenemos nosotros para entender las medidas de salud pública con esta medida de impacto. A veces un poco engorroso, ¿no?, entenderlo, pero en realidad es una de las joyas de la corona de la epidemiología para tomar medidas de salud pública. Nosotros tenemos que tomar muy en serio. Igualmente, en los casos de tuberculosis multidrogoresistente, bueno, no es tanto el caso, pero ustedes sí pueden, inclusive en las medidas de control de enfermedad renal crónica, por ejemplo, que es un tema que ustedes van a ver muy relacionado a la dieta regular de sus pacientes ya en la parte clínica, ¿no? Bien, ahora quiero tomar unos minutos, porque ya tienen que ir a sus prácticas, para explicarles el examen, ¿no? El examen que vamos a tener el próximo jueves, que va a ser, ya con Max veremos cuál sala nos asigna, si es que la que tenemos en bioquímica, pero ya nos organizaremos. Lo cierto es que no va a haber sorpresas, ¿ya? Va a haber, es un examen de 20 preguntas de respuestas múltiples, y vamos a tener conceptos o ejercicios relacionados a prevalencia. Ya, esto ustedes lo dominan muy bien, las prácticas lo demuestran. Prevalencia, incidencia, qué es tasa de ataque, un ejemplo de tasa de ataque, un ejercicio. Vamos a hablar definitivamente sobre el método epidemiológico, por supuesto, ¿no? La epidemiología crea conocimiento científico en base a su método, y cuáles son esas partes del método, lo hemos insistido varias veces. Vamos a hacer ejercicios y conceptos de lo que es la razón de probabilidades para los estudios de casos controles, ¿no?, que son los que más se utilizan, por lo que tenemos más información para crear conocimiento, las razones de probabilidades del odds ratio, los riesgos relativos, sobre todo cuando hacemos ensayos clínicos e intervenciones, y hacer los estudios prospectivos de cohortes de seguimiento, que es cuando se usa el riesgo relativo más, la importancia del intervalo de confianza, la definición misma de epidemiología que hemos hecho y que está vinculado obviamente a la carga de enfermedad evitable. Vamos a revisar un poco los estudios de causalidad de Hill, ¿no?, que hemos tratado varias veces, ¿no?, la plausibilidad de construir la enfermedad a partir de la lógica, ¿no? No puede haber una causa, ¿no?, una consecuencia, digamos, no puede haber un problema si es que no ha habido algo que lo ha causado, con la debida temporalidad, con la debida carga de factor, ¿no? O sea, dosis y respuesta. O sea, puede haber la presencia, pero no en la cantidad suficiente para producir la enfermedad, ¿no? En el tema específico de la epidemiología nutricional, ¿cuáles son los principales problemas,
¿no? ¿Por qué tenemos tanta importancia de la epidemiología de carácter nutricional en la salud pública en nuestro país? ¿Qué son tasas? ¿No? ¿Qué son razones? ¿Por qué la mortalidad materna es una razón? Eso lo hemos visto en clase, ¿no? Cómo es la relación entre las variables. ¿Qué cosa mide la densidad la densidad de incidencia? ¿Por qué es tan útil en algunos casos, ¿no? Por supuesto, los determinantes sociales, que es lo que a ustedes les da la amplitud del criterio, ya no están totalmente enfocadas en fórmulas o en ejercicios de aplicación, qué sé yo, mecánicas, ¿no? Acá, en este momento en que vive nuestro país, lo máximo que la universidad puede aportar al país con la disciplina, la perseverancia, el estudio de ustedes, sobre todo, que son el motivo más importante de ser en la universidad, pero ese es el punto de inicio, es el aporte que ustedes van a hacer con su esfuerzo, lo que vale. Entonces, esa contribución de la academia a través de las investigaciones y de la respuesta de ustedes es lo máximo que nosotros podemos ofrecer a nuestro país en este momento de tanta incertidumbre. Por eso es que a pesar de todo este ruido que estamos viviendo, ustedes puedan encontrar, digamos, en su formación profesional un remanso, ¿no?, de esperanza, de que se puede ir comprendiendo por qué se están produciendo las enfermedades o haciendo el esfuerzo por comprender, vamos a encontrar una solución, ¿no? Si no hay educación de buena calidad y de esfuerzo compartido, ¿no?, entre lo que hacemos sus profesores y ustedes, vamos a salir. Creo que sí vamos a salir. Hay que tener esa confianza en nosotros mismos. Bueno, como le digo, el examen no va a ser ninguna sorpresa y dicho eso, nos vemos el jueves. Ha sido grato. Tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y les doy un gran abrazo a cada uno de ustedes. Fuerza, fuerza y cuídense mucho, ¿ya? Buenos días. Un momentito, no se vayan. Si no se vayan todavía, por favor, estoy marcando la lista. Ahora sí. Muchas gracias otra vez. Cuídense mucho.